Muy buen día. El artículo que utilizamos nosotros es el estudio del modelamiento de la calidad del agua del río Sinú, Colombia. Nuestro grupo está conformado por Julián Moreno, por Carla Perilla, Valentina Bernal y Andrés Montelegre. Quienes habla, Cristian López. Bueno, como resumen de este artículo tenemos que se hizo una modelación de la calidad del agua del río Sinú en el tramo central entre la central hidroeléctrica del Urra y la desembocadura del Mar Caribe, usando el modelo Cual 2KW que incorpora el algoritmo genético PICAIA. En este se presenta la metodología usada para la caracterización hidráulica, la segmentación de la corriente, el uso del método de muestreo de Monte Carlo para determinar los parámetros de calidad del agua de mayor sensibilidad. Bueno, así es como llegamos a la parte de materiales y métodos. La primera sección es la de la información disponible. Para este estudio se dispone de información de campañas de medición de diversos parámetros, principalmente la calidad del agua, realizadas por la Corporación Autónoma de la Zona, que es la regional de los valles del Sinú y de San Jorge. Esta autoridad ambiental realizó diferentes estudios entre el año 2002 y 2016 en más de 17 puntos. Para el estudio se emplearon los datos de calidad del agua de la campaña de campo del 22 de enero del 2003 y para la calibración los datos tomados el 18 de diciembre del 2002. Siguiente, por favor. Bueno, si llegamos a la parte de descripción del área de estudio, la cuenca del río Sinú está ubicada en la región noroeste de Colombia. Tiene una longitud de 438 kilómetros, un área que está entre los 14.000 kilómetros cuadrados y su cauce desemboca en el Mar Caribe. La corriente está controlada en su totalidad por el embalse multipropósito del Urray, eh, cuya cuenca tributaria es de 4.600 kilómetros cuadrados. El caudal medio del sitio como tal es de 349 metros cúbicos por segundo y la capacidad instalada es de 340. Como tal, el tramo seleccionado para este estudio está comprendido desde el sitio de la presa hasta la desembocadura que llega pues en el Mar Caribe. Esto es más o menos unos 264 kilómetros de longitud. Siguiente, por favor. Para el tema de la caracterización hidráulica, el modelo Cual 2KW determina la velocidad y la profundidad media de flujo por cada tramo usando uno de los siguientes métodos, y principalmente hay tres. La ecuación de flujo a través de vertederos con cresta delgada, curvas de potencia y la ecuación de flujo uniforme de Manning. Para este ejemplo específicamente se utilizó las curvas de potencia. Cabe aclarar que en las diferentes ecuaciones que se utilizaron, los coeficientes se hallaron utilizando como soporte el modelo hidráulico HEC-RAS. Ahí también tenemos la segmentación de la corriente. En este caso, la segmentación de corriente del río se basó en procesos de experimentación numérica, pues buscando así segmentar la corriente de manera tal de que se encuentre el valor máximo de la longitud en cada segmento, para un tiempo específico, claro está. Siguiente, por favor. Seguimos con los valores de las variables meteorológicas, el balance de calor, temperatura de fusión, qué pena, para el balance de calor y la temperatura es función de datos meteorológicos, tales como la temperatura del aire, la temperatura del punto de rocío, la humedad relativa, velocidad del viento, la fracción del cielo cubierto por nubes. La mayoría de esta información se obtuvo pues por la base de datos de la NOAA, que es la National Oceanic and Atmospheric Administration. Y para el tema de los valores de las variables de calidad, la DBOC de oxidación rápida se tomó como la DBO5 filtrada, la DBOC de oxidación lenta se tomó como la diferencia entre la DBO20 total y la DBO5 total. El material orgánico particulado, cabe aclarar que se incluyen los sólidos orgánicos suspendidos, se calculó como la diferencia de la DBO5 total y la DBO filtrada. Es importante aclarar que para el tema de la validación, en esta sección se menciona que para la validación se debe realizar un procedimiento pues, de validación del modelo calibrado
con el fin de identificar posibles limitaciones y fortalezas cuando éste se utilice en condiciones distintas, pues para los diferentes escenarios de calibración. Siguiente, por favor. Bueno, ya como resultado de su discusión, se dividió por distintas categorías. La primera es la caracterización hidráulica, que nos dice que en este estudio se encontró que de las curvas de potencia, velocidad, profundidad y velocidad ancho, tiene una correlación en función del ancho que se ajustan mejor al río Sinú. En cuanto a la segmentación, se dice que para una discretización espacial y temporal adecuada se probaron tamaños de malla de 500, 800, 1200, 1500, 2000 y 3000 metros y tamaños de intervalo de cálculo de 0.7, 1.4, 2.8 y 5.6 minutos. La gráfica nos muestra el perfil de oxígeno disuelto obtenido con diferentes tamaños de malla. Para el análisis de sensibilidad e interacción de parámetros, se concluyó que el modelo es sensible a una menor escala a las velocidades de hidrólisis y a la oxidación de la DVOC, de oxidación lenta y rápida. Cada recuadro de la figura no representa una proyección de parámetro cinético en una dimensión respecto a la función de ajuste considerada a una ecuación. En cuanto a la calibración del método de algoritmos genéticos y validación, se tiene que el valor de los parámetros cinéticos de esta tabla, usando pesos diferentes, muestra una buena solución al sistema, pero aclaran que esta no es la única solución debido a que hay un problema de equiafinidad entre los parámetros. Como conclusiones, el estudio llegó a que se pudieran establecer condiciones iniciales en el modelo Qual 2KW para el río Sinú. Estas condiciones son el tamaño de la malla espacial, el tamaño de intervalo de cálculo, las correlaciones que se ajustan mejor a las características hidráulicas del río, y se fijaron los operadores para el AGE. También se dicen que el método de muestreo de Monte Carlo, en conjunto con una herramienta que se llama Monte Carlo Analysis Toolbox, mostró una herramienta poderosa que permite el análisis de los parámetros cinéticos, que puede determinar el modelo de calidad de aguas, que no podía ser calibrado con la información de campo disponible. Y por último, que los resultados de oxígeno disuelto del modelo presentan un buen ajuste a los datos de campo, tanto en la etapa de calibración como en la etapa de validación, pero se puede mejorar la confiabilidad de las capacidades predictivas del modelo, ya que, como se los mencionaba, había un problema de equiafinidad en los parámetros. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias por